Cintia Alvarado. Presente, doctor. Presente. Juan Antonio Blacut. No está. Rodolfo Córdoba. Presente, doctor. Ok. Y Israel Garnica. Directamente nunca vino, señor. Yamil Gómez. Presente, doctor. Ok. Lilian Gutiérrez. Juan Víctor Orellana. Sandra Pereira. Presente, buenas noches, doctor. Buenas noches. Raúl Pérez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Danitza Quispe. No está. Luis Carlos Sánchez. Presente, doctor. Ok. Marisabel Tinini. Presente, doctor. Ya. Muy bien. Vamos a comenzar. No se olviden que su trabajo es hasta mañana. Tienen que subir en plataforma. ¿Ya? Y mañana también les voy a dar el trabajo final. Muy bien. Hoy vamos a ver ya a detalle el examen interno del cuerpo, aplicando ya la anatomía topográfica. Vamos a empezar con el examen del neurocráneo y el encéfalo. Sabemos que el sistema nervioso está conformado por un sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, donde está el tallo cerebral y la médula espinal. El periférico está dado por el sistema parasimpático y el sistema, el simpático y el parasimpático. Tenemos esos plexos, el cerebro, el cerebelo, el plexo cervical, el braquial, los nervios torácicos, el plexo lumbar, el plexo sacrococcígeo y están todas las ramas nerviosas que inervan a todos los órganos y sistemas en el cuerpo. Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, primero. Entonces, el sistema nervioso autónomo va a estar dado, bueno, primero el sistema nervioso periférico, que va a estar dado por los nervios craneales, repasemos los 12, el primer par craneal o nervio olfatorio, el segundo par craneal o óptico, el tercer par craneal o nervio motor ocular común, oculomotor, el cuarto, el patético, el quinto, el trigémino, el sexto, el motor ocular externo, el sexto, el séptimo, el facial, el sexto ya lo hemos dicho, el octavo, el vestíbulo coclear, el noveno, que es el nervio vago o el cardioneumoentérico, ya. Y el 11, que es el accesorio, y el 9 el glosofaringeo y el 12 el hipogloso mayor. Y tenemos los nervios espinales, donde tenemos los 8 nervios cervicales, los nervios torácicos, los 12, y los 5 lumbares y los 5 nervios sacros. Tenemos entonces igual los nervios
espinales son los pares craneales y los de la médula espinal. Ahí están los 12 pares craneales. Ya los hemos nombrado. Hablamos un poco de la sistematización de la médula espinal, que tiene un nervio eferente y un nervio aferente, o nervio sensorial y nervio motor. Entonces, que tiene a nivel ventral, tiene las raíces que son los motores, los que traen información. Y a nivel dorsal tenemos los sensoriales, que son de entrada. Ahí tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que van a tener funciones opuestas. Entonces, el simpático va a trabajar en la dilatación o una contracción del iris, a nivel de la glándula lacrimal, salival, a nivel corazón, pulmón, estómago, secreción de páncreas, intestino, colon, vejiga y a nivel de las gónadas. Tenemos ahí una combinación de los nervios periféricos en general, simpático y parasimpático. ¿Qué funciones, recordemos, vamos a dar al nervio simpático o al plexo simpático? Acelera el latido cardíaco, causa la constricción de los vasos sanguíneos y el aumento de la tensión arterial, dilatación de los músculos esqueléticos, o dilatación de los vasos de los músculos esqueléticos, de la musculatura lisa de los vasos, dilatación pupilar, el aumento de secreción de las glándulas sudoríparas y suprarrenales, disminución de la secreción de la glándula salival y digestiva, disminuye el peristaltismo intestinal, inhibe la defecación, cierra el esfínter anal y favorece el trabajo muscular. El parasimpático, para hacer un equilibrio, estimula, disminuye la frecuencia de los latidos cardíacos, aumenta el peristaltismo intestinal, incrementa la secreción de las glándulas digestivas, abre el esfínter anal, contrae la vejiga, abre el esfínter y la constricción de la pupila. Bueno, ahí están los nervios motores que van a llevar el impulso a nivel motor de la musculatura, y los somáticos que es una parte aferente que va a llevar la información a la parte central. Entonces, el plexo braquial es el que inerva los miembros superiores. Tenemos los nervios autónomos que regulan la musculatura lisa, tanto cardíaca, de las glándulas y a nivel intestinal. Tenemos el ciático, que básicamente inerva los glúteos y va a la inervación de los miembros inferiores. Muy bien, ahora toquemos al sistema nervioso central, que va a estar dado por la médula espinal, con los sistemas cervical, dorsal, lumbar, sacro, termina en la claudequina, a nivel de la lumbar 5. Ahí tenemos la médula espinal, que va a recubrir o va a dar la protección a la columna vertebral. También está cubierta por las meninges, y por cada orificio o confusión a nivel vertebral salen los nervios espinales, como podemos ver en esta sistematización. Ya lo hemos nombrado. Las meninges también cubren a todo el canal medular, a toda la médula espinal, hasta la L5, donde termina la claudequina. Y la protección ósea está dado por las vértebras. Ahí vemos el dibujo y ahí vemos in situ la médula espinal, a nivel dorsal, a nivel ventral y a nivel de la claudequina. Entonces tenemos cervical, tenemos dorsal, lumbar y la terminación. Ahí podemos ver entonces parte del tallo cerebral, sigue la médula espinal y tenemos la claudequina, que está cubierta por las meninges a nivel de la L5. Entonces ahí tenemos médula espinal,
la cola de caballo, caudequina, que va a seguir con el nervio ciático a nivel de los plexos. Esa es la caudequina, el cadáver. Ahí tenemos un corte sagital de la médula espinal a nivel del E5 de la caudequina y ahí una disección de las meningias y se ve también la cola de caballo. Sistematización de la médula espinal. Tenemos, ya hemos dicho, una asta anterior, voluminosa, ya, que tiene la cabeza o la base, va a estar dividido en astas, hasta posterior, delgada, en la zona marginal. Tenemos la comisura gris y la sustancia blanca, ¿no? Como están los cortes ahí. A nivel de la sustancia blanca tenemos el cordón anterior que lleva la información hacia el tallo cerebral, un cordón posterior que conducen el sistema. El anterior es el motor que lleva el eferente, el posterior es que trae la información. El cordón posterior está dado por dos cordones, el cordón de Gold, que es interno, y el cordón de Burdach, que es externo. Y tenemos los cordones laterales, que están hacia los lados, entre las astas anteriores y posteriores. Entonces ahí vemos la sistematización. Tenemos el asta anterior, con los núcleos motores, 11 de Rexed, el dorso medial, como podemos ver ahí a nivel puntos rojos, ¿no? Entonces tenemos los núcleos dorsomedial, ventromedial, central, ventrolateral, dorsolateral y retrodorsolateral. Y tenemos los posteriores, que del 1 al 6, que es el estrato marginal que lleva la sensibilidad termoalgésica, la sustancia gelatinosa, en la segunda de Rexed, el núcleo propio que lleva la termoalgesia, el núcleo profundo propio, que es quinto y sexto de Rexed, y columna de Clark. Y la zona intermedia, que es epidemaria, el conducto epidemario, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Tenemos las raíces anteriores, que llevan fibras motoras y simpáticas preganglionares, las posteriores, que va a llevar la información del ganglio sensitivo, y algunas ramas vegetativas, alguna relación en las raíces anteriores hacia atrás, las posteriores hacia adelante, en todo el trayecto de la médula. Ahí tenemos los cortes a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar y a nivel sacro. Lo mismo que acá, y podemos ver la sistematización cervical, torácica y sacra. Entramos al hablar del encéfalo, y el encéfalo está constituido por el tallo cerebral, cerebelo y los hemisferios cerebrales. Ahí tenemos un corte sagital del tallo cerebral, donde podemos ver nivel del encéfalo, el tallo cerebral, que está dado por la continuación de la médula, que es el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, no, perdón, el puente de Barolio, el mesencéfalo, y tiene la relación con el cerebelo y todo el sistema del cuarto ventrículo, sistema ventricular. Ahí vemos el cuarto ventrículo. Ya entrando al encéfalo, tenemos todo el sistema de circulación que está aquí. Tenemos las meningias que cubren al cerebro, al tallo cerebral y a la médula espinal. Ahí tenemos un corte del encéfalo. Ese que está en recuadro es el tallo cerebral. Podemos ver el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, el mesencéfalo, el cerebelo, y este es el cuarto ventrículo que va al sistema ventricular, que va a conducirse con la conducto ependimario a nivel de la médula, y vamos a ir a los ventrículos, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Este es el cuerpo calloso que sirve de unión con los hemisferios cerebrales. En este corte sagital, aquí está el lóbulo frontal,
el parietal y el occipital. En este corte no vamos a ver parte del temporal, pero no lo vamos a ver en la sistematización del corte sagital. Ahí tenemos una cara ventral del tronco encefálico. Este es el puente de Barolio. Por aquí pasa la arteria basilar. Este es el bulbo raquídeo. Estas son las olivas. Y aquí están los cordones. El mesencéfalo, como tal. Estos son los puentes del cerebelo. Aquí tenemos el quiasma óptico. ¿Quién recubre a todo el encéfalo? Vamos a hablar de la bóveda craneal, que está conformada por la bóveda o calota craneal y la base del cráneo y el macizo facial, ¿no? Como podemos ver ahí, y podemos ver directamente los huesos. No se olviden de los rebordes que hemos dado. El reborde de la cara eran los rebordes orbitarios, el reborde de la espina de la pirámide nasal, que está aquí. Esta es la región que separa la calota o bóveda craneal del macizo facial. Tenemos un corte parasagital, donde podemos ver el cráneo, lo mismo, los huesos frontales, parietales temporales, el hueso malar, la pirámide nasal, el maxilar superior, la apófisis mastoides, el orificio cervical externo, ¿no? Entonces, y tenemos un corte sagital, donde igual podemos ver la calota craneal con el trayecto de la arteria meningia media, como podemos ver acá, y parte de la base del cráneo, piso anterior u orbitario, este es el piso medio o esfenoidal, y este es el piso posterior, que es el occipital, y aquí tiene el foramen magno. Igual aquí tenemos ese mismo corte, sagital, donde podemos ver el piso anterior u orbitario, que es el techo de las cavidades orbitarias. Aquí vemos la silla turca, este es el piso medio, un corte a nivel de los esfenoides, peñasco. Por aquí va a estar donde va a estar la fosita, parte del trigémino. Y este es el piso posterior, que es el occipital, y por aquí va a estar el foramen magnum. Ya tenemos los puntos craniométricos, el nasion a nivel de la espina nasal, el bregma, que es en la sutura frontoparietal, el vértex, que es en la parte media de la bóveda craneal, el lambda o lamboidea, que es en la sutura parieto-occipital, el inion, que está en la parte más protruyente del occipital, el epistion y el basio. Basio no está a nivel de los esfenoides. Un corte transversal de la calota craneal. Tenemos la calota craneal en su cara externa, visto desde arriba, superior. Igual tenemos el hueso frontal, que se mantiene esta sutura metópica, dividiendo todavía los huesos frontales. Asumimos que es un cráneo de una persona joven. Los huesos parietales y por detrás el occipital. Igual en su cara interna, el hueso frontal, donde todavía tiene la sutura que lo divide en dos. Esta es parte del etmoides y los parietales. Todo este trayecto que ustedes ven es la meningia media. Tenemos una vista transversal de la base del cráneo en su cara interna. Entonces tenemos el piso orbitario, el piso medio, que es esfenotemporal, y el piso posterior, que es occipital.
Tenemos la cara inferior de la base del cráneo, donde tenemos la arcada palatina, que tenemos el piso medio, esfenoidal, a nivel medial se ve el orificio del foramen magno y el hueso occipital. Ahí en la cara interna podemos ver los 3 pisos, ¿no es cierto? La fosa craneal anterior. Tenemos en la silla turca, se alberga la glándula hipoficiaria, no se olviden. Tenemos la fosa craneal media, que se aloja a nivel del piso medio, y piso posterior o fosa craneal posterior, que la podemos ver acá. No nos olvidemos que en fracturas, estas son las que bajan siempre incapacidad, pueden ser mortales. Cuando hay una lesión del piso anterior o orbitario, es la facies de Mapache. Tenemos también a nivel etmoides, en la asfixiología vamos a tener signos de hipoxia puntiformes. A nivel de etmoides hay los 2 signos, ¿no ve? Que hemos visto, uno que es Vargas Alvarado y el otro, que han debido ver el anterior módulo. Tenemos el piso medio, donde está la silla turca, donde se aloja la glándula hipoficiaria, y el piso posterior, foramen magno, por donde sale el tallo cerebral. Ahí podemos ver un corte del bóveda craneal, las meningias, la vascularización de la arteria meningia media y los senos longitudinales. A este nivel de cualquier lesión, por fuera de la dura madre, están los hematomas epidurales. Entre la dura madre y la aracnoides, los hematomas subdurales. A nivel del aracnoides, las hemorragias aracnoideas y las contusiones cerebrales directamente. No se olviden que una fractura, un trauma cráneoencefálico con lesión de la dura madre ya se lo considera un TEC abierto. Si no hay lesión de dura madre y hay fractura de huesos y más, es un TEC cerrado. Ahí tenemos el sistema venoso, la vena diploide, las venas diploides temporales posteriores a nivel superficial. Entonces ahí podemos ver una estructura de corte desde la masa encefálica, el seno longitudinal, las 3 capas de la meningia, la bóveda craneal y la piel cabelluda, más llamada cuero cabelludo, porque tendríamos que ser mamífero para hablar de cuero cabelludo. Lo correcto es piel cabelluda. Ahí tenemos el seno longitudinal, que cuando tenemos lesión forma parte de los hematomas epidurales. Entonces ahí podemos ver las meningias, ahí tenemos la vascularización de la corteza, ¿no? Venas, paquetes vasculares cerebrales, ¿no? Está pegada hacia las aracnoides y el seno longitudinal y toda la vena anastomotica posterior, la inferior, las venas cerebrales superiores que están pegadas a las aracnoides. Y esto es importante porque para determinar hematomas epidurales, subdurales, aracnoideos o contusiones de masa cerebral. Ahí tenemos la hoz del cerebro, sustancia gris de la masa encefálica. Aquí tenemos la calota craneal, que está dado por una lámina interna, el diploide y la lámina externa, que forma los huesos del cráneo. Ahí podemos ver la sutura sagital, la piel cabelluda y las meninges. Aquí también vemos todo lo que es las venas cerebrales, parte de los pares craneales. En este corte se ve la meningia, la tienda del cerebelo, la tienda del cerebro o la hoz del cerebro, como pueden ver acá en el cadáver. Esas son las meningias. Vemos la dura madre
la aracnoides y la pía madre, que es la que está cubierta en la masa encefálica. Ahí tenemos cortes, donde podemos ver el cerebro, la pía madre, la aracnoides, la dura madre, el cráneo y la piel cabelluda. Y ahí tenemos todo el tentorio, o sea, esta es la hoz del cerebro, que se inserta a nivel de la apófisis de la crista gallia, a nivel del etmoides, superior a la lámina cribosa del etmoides. Los procesos clinoideos anteriores y posteriores, la tienda del cerebelo. Ya, al final tiene el cerebro, el seno occipital, toda la estructura. Y aquí podemos ver en un corte, cadáver que se retira la bóveda craneal, se retiran las meningias y podemos ver la masa encefálica. En el corte sagital, coronal y axial o horizontal de la masa encefálica. Muy bien, ahora hablemos del contenido. Ya hemos hablado del continente, de los hemisferios cerebrales. Ahí podemos tener un hemisferio cerebral cubierta por meningia, retirar las meningias, lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital y el cerebelo. Ahí vemos los dos hemisferios y las sustancias interhemisféricas, ¿no? Sobre todo el cuerpo calloso. Entonces tenemos una anatomía descriptiva del cerebro, una configuración externa que va a estar dado por hemisferios, derecho, izquierdo, polos, occipital, frontal y temporal, a nivel de superficies, lateral, medio, inferior, fisuras interhemisférica, lateral, central y calcarina, los lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal y el lóbulo de la ínsula del Rey, los lobulillos, los surcos, los giros pre y post central, que determina el área sensitiva y motora a nivel de los homúnculos de Penfield, se deben acordar. Tenemos el giro frontal inferior, temporal superior del cíngulo, áreas funcionales que tienen que ver con el pre y post central o pre y post rolándico, que es el sensitivo y motor, o sensitivo y sensorial y motor. Anterior es el sensitivo motor sensorial, que es a nivel frontal, y el motor post-rolándico a nivel del lóbulo parietal. Y tenemos una configuración interna, la sustancia gris periférica que está en la corteza cerebral, la sustancia blanca con fibras de asociación, tenemos la sustancia gris central, que es los núcleos de la base, tálamo óptico, que es el filtro de todo el encéfalo, los núcleos basales, tenemos el núcleo estriado, que va estar por el núcleo caudado, que en el núcleo caudado vamos a escribir la cabeza, cuerpo y cola, el núcleo lentiforme, con el putamen y globus pálido, la amígdala cerebral, tenemos el sistema de los ventrículos, un cuerno frontal, temporal occipital, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el ojero de Monro, el cuarto ventrículo, y el epéndimo, que es continuación de la médula espinal. Ahí tenemos un corte parasagital, el parasagital externo de los lóbulos de la corteza, una vista craneal o superior de la corteza cerebral. Ahí tenemos, ¿no? Entonces el lóbulo frontal, pues, tenemos un polo frontal, un polo occipital, una cisura longitudinal. Tenemos las circunvoluciones frontales superiores, frontales medias, surco frontal superior, el precentral. Tenemos las circunvoluciones precentrales y postcentrales, sensitiva y motora, el surco postcentral, infraparietal, el parieto occipital, el lóbulo parietal superior, la circunvolución marginal. Ahí tenemos algunas áreas a nivel del hemisferio izquierdo, por ejemplo, están los cálculos matemáticos, el habla, la identificación de la persona, preferencias motoras, identificación de objetos y animales, comprensión lingüística, lectura. No se olviden del centro de Broca y de Wernicke a nivel izquierdo,
que es uno del centro del habla motora, el otro sensitiva, y tenemos el fascículo arcuato de los dos lóbulos. Tenemos a nivel del derecho la prosódica, reconocimiento de categorías personales, categoría de objetos, comprensión musical y relaciones espaciales. Es el hemisferio artístico, velo holístico, ¿no? Entonces ahí está el corte en el cadáver del hemisferio superior. Tenemos el lateral. Ahí vamos a escribir el polo frontal, el polo occipital. También la cisura prerolándica o inferior, la postrolándica o superior, la cisura frontal, la primera cisura frontal, la segunda cisura frontal, donde alberga el lóbulo prefrontal, que nos hacen Sapiens Sapiens, que ha sido descubierto con el caso de Nikkei Sketch, que le valió al neurólogo un premio Nobel, por si acaso. Rama ascendente a la cisura de Silvio, cisura temporal primera y segunda. Tenemos la cisura de Rolando, la parietal, la occipital externa y la primera cisura temporal. Que podemos ver en el corte, en el cadáver. Tenemos la cara sagital, igual. Tenemos el polo anterior, el frontal, el posterior. Tenemos el surco central, el cuerpo, bueno, el fornix, y está toda la vascularización que las vamos a escribir más adelante. Este es un corte medial o medio sagital del encéfalo. Y finalmente tenemos la cara basal o inferior del cerebro, que está dado por la cisura interhemisférica, el bulbo frontal. Vamos a tener los tubérculos, bueno, a nivel cerebelo, protuberancia anular. Y tenemos estructuras sagitales, por ejemplo, vemos el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, la estría olfatoria medial. Tenemos el espacio perforado anterior por delante del quiasma óptico, el tubo cinereum de la hipófisis, los tubérculos mamilares, el espacio perforado posterior, el protuberancia anular. Todas estas estructuras que le acabamos de escribir, están los tubérculos mamilares, el quiasma óptico, los trígonos olfatorios, etc. Y ahí podemos ver el cadáver. A nivel de la arteria, a nivel del bulbo de la protuberancia, o el puente de Barolio, que está aquí, en el surco medial podemos ver la arteria basilar. Las cerebrales, y vamos a ver después toda la parte vascular. Los lóbulos y las circunvoluciones, que un poco ya les hemos dado, sobre todo a nivel del lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo parietal, la postrolándica, la cisura de Rolando. Ya hemos dicho que es motora, la anterior y la posterior, la anterior sensitiva y la posterior motora. Y justamente en el lóbulo izquierdo está el área de Broca o el área de motora del lenguaje. Está el área de Wernicke, el lenguaje sensitivo. A nivel del lóbulo parietal encontramos el área de comprensión de la lectura, que es a nivel parietal, cerca del parieto occipital. Y tenemos el puente Barolio, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Esa es la parte anterior del lóbulo frontal. Tenemos a nivel lateral el gyrus frontales superior, medio, como les he dicho, frontal inferior, orbitales, giro presentral o son sensitivo, el gyrus postcentral o motor. Los lóbulos parietales superior, parietal inferior, el gyrus angulares, el giro supramarginal, a nivel del lóbulo temporal, gyrus temporal superior, gyrus temporal medio, inferior. Tenemos el surco parieto occipital, la cisura preoccipital. A nivel de la cara sagital, podemos ver el gyrus frontal superior, el gyrus singular,
lóbulos paracentrales, el precuneatos y el cuneatos a nivel parietal y a nivel occipital. A nivel temporal tenemos el gyrus parahipocámpico, el gyrus occipito temporal medial y el occipito temporal lateral. A nivel de la cara inferior, pues ya lo hemos descrito estas estructuras. Al lóbulo parietal, también lo hemos descrito, que se vea a este nivel. Ya hemos descrito el gyrus postcentralis, el parietal superior, el parietal inferior, el gyrus angularis y el gyrus supramarginalis. Igual acá, tenemos el lóbulo occipital, cuneatus, los gyrus occipitales mediales, como tal. Y tenemos el istmo de la circunvalación del cíngulo. Ahí está el occipital y finalmente el temporal, donde hemos ya descrito el gyrus temporal superior, medio e inferior. Ahí están todas las estructuras. El uncus, el giro parahipocámpico, el occipito temporal medial, el occipito temporal lateral. Ahí podemos ver el medial. Y tenemos una estructura interna, una visión de las circunvoluciones, una vez que se ha hecho la resección del lóbulo temporal, parietal y como tal. Ya esto se va a llamar, podemos ver parte de un cerebro corte parasagital de 4 meses de edad. Igual ahí tenemos las estructuras internas, interhemisféricas, que podemos ver en el cadáver. También vamos a ver la corteza del cíngulo, el área septal, el hipotálamo, el nivel del hipocampus, la amígdala y el tálamo óptico. No sabían que el hipotálamo regula todo el medio interno del cuerpo. Una alteración del hipotálamo sería mortal. Y ahí tenemos el tálamo óptico con su sistematización del núcleo anterior, el núcleo medio basal, el núcleo ventroanterior, ventral lateral, ventral posterior, látero dorsal, látero posterior, el núcleo pulvinar con un núcleo geniculado medial y geniculado lateral. Este es el tálamo óptico, no sé bien que es la central, las vías aferentes y mediales de casi todo el encéfalo pasan por el tálamo óptico. Ahí tenemos toda la sistematización del tálamo óptico, de los diferentes núcleos que acabo de decirles. El pulvinar, el geniculado, lateral, medial, están los ventrolaterales, los ventrales posteriores, núcleo arcuato, etc. Ahí tenemos el sistema límbico que regula toda la parte volitiva del ser humano. Tenemos el gyrus cingulado, el fornix, la glándula pineal, el tálamo óptico, a nivel de la cilia turca, la glándula pituitaria o la hipófisis, el hipotálamo, la amígdala, los hipocampus y los núcleos mamilares. También vamos a repasar el sistema neuroendocrino a nivel del corte transversal, donde vemos el tálamo, el hipotálamo, en la virga de la silla turca, la hipófisis, que vemos ese mismo corte, en volumen de 3D igual podemos ver, tálamo óptico, la hipófisis, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala. No se olviden que hay una concepción de la revolución de la vista que va a pasar por el tálamo óptico, que la información eléctrica humoral se vuelve eléctrica a nivel de la corteza cerebral pasando por el tálamo óptico. Ahí podemos ver las estructuras ya descritas. Tenemos una regulación anterior o humoral que está dada por la adenohipófisis y la neuroendocrina, que es la posterior, ¿no? Que podemos ver aquí.
Entonces tenemos el hipotálamo, tenemos el tálamo anterior, que son células de secreción endocrina, y el lóbulo posterior, el hipotálamo posterior, que es neuroendocrino. No nos olvidemos que aparte del sistema porta hepático, solo a nivel glandular anterior de la hipófisis se da otro sistema porta, o sea, de capilar a capilar. Eso es pregunta clásica de examen de anatomía, ¿dónde hay las zonas portas? Hepático y a nivel hipofisial. Ahí tenemos todo el sistema de regulación de los núcleos hipotalámicos con relación a la neurohipófisis y a la adenohipófisis o secretora, y la otra neurosecretora, que regula todo el sistema hormonal del cuerpo, desde los ciclos sexuales de la mujer, la regulación de la tiroides, gonadales y demás. Y justamente ahí podemos ver las diferencias, ¿no es cierto? La glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo o los vestigios, a nivel suprarrenal, a nivel pancreático, a nivel de los óvulos, los ovarios y testículos. Lo que les decía, a nivel adenohipófisis, empieza el sistema capilar y termina en el sistema capilar, es el porta y la neurohipófisis. Ahí podemos ver en el cadáver. Y todo el sistema hormonal, que bueno, vamos a ir rápido porque no es motivo de estudio. Ven aporte. Adenohipófisis, neurohipófisis. Ahora vamos a repasar la irrigación y el sistema ventricular cerebral. Básicamente el cerebro está irrigado por la arteria carótida primitiva. Entonces, para ver, la carótida se va a dividir en dos. ¿Sí? En una arteria va a dar ramas frontales, a nivel facial va a dar las angulares, las transversales de la cara, las mentonianas, la arteria facial que va a acompañar al nervio facial. Tenemos la palatina, la occipital posterior, la temporal superficial y la rama parietal. Entonces ahí están las arterias vertebrales, las arterias carótidas comunes, las carótidas externas y las internas. Ahí está la arteria basilar que va por el surco del núcleo del puente, o sea, por la protuberancia. Y van a dar las arterias comunicantes posterior, la cerebral posterior, las cerebelosas anteriores y demás. Ahí está la arteria basilar con toda su estructura. Es importante recordar la configuración. Bueno, ahí tenemos toda la vascularización de la arteria cerebral anterior, las comunicantes anterior y posterior, las coroideas, las del hipocampo, la temporal posterior, la talámica posterior, la coroidea posterolateral. Lo que es importante antes de la arteria basilar, antes del puente Barolio, a nivel mesencefálico, el polígono de Willis, que está dado por la arteria carótida interna y la cerebral media. ¿Por qué es importante? Porque este va a ser un centro en las autopsias cuando hay muerte súbita de los a nivel sangrado de los se me ha ido ahorita la lesión de los aneurismas cerebrales. Muertes súbitas que no se explican, que a la necropsia vamos a disecar el polígono de Willis y se va a ver acá la mayor ubicación de los aneurismas, sangrados profusos. Ese es ahí está entonces la estructura del polígono de Willis. Y ahí tenemos tomografías contrastadas para ver los polígonos de Willis, para ver los aneurismas. Como está igual contrastada, ¿no? Tenemos ahí las meningias y más. Toda la circulación venosa, tenemos el seno recto,
el seno longitudinal, las venas galeales, las venas oftálmicas, los senos petrosos, los senos sigmoideos, el seno cavernoso a nivel del piso medio, etc. Y basada por las venas yugulares externas e internas, todo acompañado de las carótidas, es el paquete vascular nervioso, que se van a ver obstruidos en las asfixias, ya sea por causa externa, motora, ahorcaduras y estrangulamientos, u compresión del mismo. Ahí está el seno longitudinal, las venas cerebrales superiores, las inferiores, las anastomóticas inferiores, la cerebral superficial, etc. Y aquí podemos ver el seno longitudinal, el seno venoso disecado y toda la vascularización. No nos olvidemos de la barrera hematoencefálica, que está dado por los capilares, el sistema glial, que es el astrocito fibroso, la neurona, con su pie terminal. Y aquí se realiza el intercambio, bueno, el aporte de oxígeno a través de la vascularización del encéfalo. Este es el sistema ventricular, está dado por los cuernos laterales, cuernos frontales, occipitales, el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, perdón, se van a comunicar por el medio del agujero de Monro con el tercer ventrículo, los acueductos de Silvio, el cuarto ventrículo, ahí están los agujeros de Lluska a nivel de los ventrículos, un cuarto ventrículo, y se va a conducir con el conducto de Epéndemo, tenemos el agujero de Mahende, etc. Ahí tenemos todo el sistema venoso. En los ventrículos laterales, tercer ventrículo, etcétera, perdón, de todo el sistema ventricular. Circulación de líquido cefalorraquídeo. Y ahí está el sistema ventricular. Entonces tenemos el agujero de Monro, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el conducto del epéndice. Muy bien, ahora vamos a hablar del tallo cerebral. El bulbo raquídeo, que tiene a nivel ventral los pedúnculos, está unido con los pedúnculos cerebelosos, la protuberancia del puente Baróleo, que tiene a nivel medial, está la arteria basilar. Tenemos el mesencéfalo con los pedúnculos superiores, los pedúnculos cerebrales, el tectón y los culículos que están en los tubérculos cuadrigénimos, las unidades de sustancia tectora y demás, que podemos ver acá. Entonces, esto es el quiasma óptico, esto es a nivel del mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales superiores, este es el puente Baróleo, este es el surco donde está la arteria basilar. A nivel del bulbo tenemos los cordones anteriores, y este es el origen aparente de los pares craneales. No nos olvidemos que este es el óptico, este es el 12, el 10, el 9, el 7, el patético va por detrás que no se lo ve, el 6 y el quinto, ya, trigémino. En el cadáver no estamos ubicados, pues no está con nombres, ¿no? Ahí podemos ver, estaba bien entonces, el 12, el 9, el 10, 11, 7, el sexto es el que va a nivel bulbo pontino, a nivel del puente Baróleo está el quinto, el patético es el que iba dorsal y daba la vuelta, estaba bien, y tenemos el tercero a nivel mesencefálico. Ahí tenemos un corte ventral con todo lo que hemos hablado, lateral y posterior. En el posterior, por ejemplo, tenemos el diencéfalo, en el mesencéfalo tenemos los tubérculos cuadrigénimos, la raíz del nervio patético, cuarto pal, la raíz del nervio trigémino,
Tenemos todas las eminencias redondas, las estrellas acústicas, los núcleos vestibulares, el óvex, que es un punto a nivel del cuarto ventrículo, y los surcos medianos posteriores a nivel del bulbo raquídeo. Ahí están los orígenes aparentes de los pares craneales, como se puede ver ahí. Primer par craneal, las cintillas olfatorias. El segundo par, el quiasma óptico. El tercer par craneal, el óculo motor, que está a nivel ponto mesencefálico. El trigémino, lateral al núcleo de la puente. El sexto, que es ponto mesencefálico. El séptimo, que es lateral, ponto vulvar. Perdón, bulbo pontino es el sexto. El facial ya es lateral a nivel bulbo pontino. El octavo, el noveno, el 10 intermediario de Reisberg, el 11 y el 12. Población mayor. Y el cuarto, que es el único par craneal que es a nivel dorsal y se va a nivel ventral. Ahí están los pares craneales. Ahí tenemos entonces un corte del tallo del tallo cerebral en el cadáver. A nivel ventral, el tallo cerebral, parte de los hemisferios cerebrales y la médula espinal. Entonces, a nivel del cerebelo, podemos ver el techo vérmix, los hemisferios cerebelosos, a un corte sagital de la sistematización, tenemos la oliva cerebral o núcleo dentado, la sustancia blanca, la capa granulosa y la capa molecular del cerebelo. Y esto es un poco la sistematización, cara anterior, donde están los pedúnculos cerebelosos, aquí. Tenemos la cara póstero superior, donde vemos el vérmix, los hemisferios cerebelosos, la póstero inferior, el vérmix, los hemisferios, y aquí tenemos la circunferencia, ¿no? Que se ve las cortaduras y demás. Y ahí vemos en el cadáver. Ahí está la corte sagital y podemos ver toda la parte de situaciones y relaciones de la sistematización. Ahí tenemos situaciones y relaciones del cerebelo con el tallo cerebral a nivel retirando las meninges y un corte sagital en el cadáver. Esto es un poco de la configuración. Tenemos el culmen, el lóbulo central, el lóbulo la língula, el núcleo fastigio, los pedúnculos cerebelosos, el módulo, la uva y las amígdalas, y los flóculos lateralmente. Y tenemos una cara externa, donde vemos el lóbulo cuadrangular, el anterior, a nivel medial, el culmen, el declive, el folium, el tuber y las amígdalas. Bien. Oriente. Bien. A nivel parasagital de los hemisferios, tenemos el surco primario que va del lóbulo anterior y el lóbulo posterior y el lóbulo grácilis. Y ahí podemos ir viendo en el cadáver. Entonces ahí está toda la estructura. Entonces, la estructura del cerebelo, donde tenemos el núcleo fastigio, y tanto el núcleo globoso como el emboliforme van a ser los núcleos interpósito, y tenemos el núcleo dentado. Esos son los núcleos cerebelosos. Y los podemos ver ahí, el emboliforme, el globoso, el dentado que está cerca de la oliva cerebelosa y el núcleo fastigio. Esto es un poco de sistematización que podemos ver en el cadáver. Por cuestión de tiempo vamos a ir un poco más rápido. Entonces ahí están los pedúnculos cerebelosos. Y ahí está en el cadáver. Y esta es la sistematización haciendo un corte. Entonces, ya hablando de la
autopsia neuroanatómica forense. Sabemos que hacemos un corte bimastoideo, replegamos el colgajo anterior y posterior de la piel cabelluda, resección del músculo temporal, tenemos una vista de la calota craneal, hacemos un corte de la calota craneal, podemos ver la base del cráneo, hacemos ese corte del bimastoideo, tenemos replegamos a nivel ventral y a nivel dorsal, vemos la calota, hacemos una resección del músculo temporal, hacemos el corte, retiramos la bóveda, retiramos la masa encefálica y podemos ver si hay hematomas o no. Por ejemplo, ahí tenemos un hematoma epidural masivo que comprime a nivel del lado derecho. Es un hematoma epidural masivo que cubre todo el hemisferio. Ahí tenemos un hematoma epidural a nivel medial por ruptura del seno longitudinal. Se retira la masa encefálica, se ve las meningias y se ve la base del cráneo en sus tres pisos, anterior, medio y posterior. Se hace el lavado de la masa encefálica, se hace el examen externo del tallo cerebral, cerebelo, quiasma, hemisferios, si hay hematomas, hemorragias, signos de hipoxia, y se hace cortes para coronar. Entonces ahí vemos sistematización, corteza cerebral, los núcleos de la base y los ventrículos laterales, el sistema ventricular. Muy bien, con eso terminamos la autopsia neurocraneal. Ahora entramos a la cavidad torácica. A nivel de la cavidad torácica, replegamos la piel, vemos, retiramos el peto estenocostal y también vamos a ver que estas tres cavidades van a estar cubiertas por serosas como la pleura y a nivel pleural pulmones y a nivel cardíaco. Entonces hacemos esta apertura y podemos ver pulmones, pericardio, serosa que cubre el corazón y las pleuras. A nivel del tórax, anatomía de superficie, ahí vemos por debajo de la zona supraclavicular, sobre todo en el lado derecho. Ahí tenemos la anatomía de superficie de la aorta, de la cava superior, de las valvas aórtica, auriculoventricular derecha, izquierda y pulmonar, y el vértex del corazón y la posifoide de los rebordes costales. Entonces ahí vemos igual la caja que va a cubrir a este aparato son las costillas y el esternón, que está dado por el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Tenemos cartílagos costales y las costillas propiamente dichas. El pericardio es el que cubre al corazón. Entonces ahí tenemos la parte de los grandes vasos, como la aorta y la yugular, perdón, la vena cava superior. Vemos parte del timo a nivel del cuello. Vemos toda la silueta cardíaca, el pericardio, resección, grandes vasos, el corazón, pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿No? En el corazón tenemos una cara anterior, una cara diafragmática y lateral. Podemos ver grandes vasos, las coronarias que irrigan al corazón. Una vista posterior con resección de los grandes vasos. Ahí está la aorta, la vena cava superior, la arteria pulmonar. Y hacemos ahí vemos en el cadáver, haciendo cortes a nivel
interno. Tenemos las 4 cavidades, ventrículos y aurículas, las valvas, la mitral, que es del lado izquierdo, y la tricúspide en el lado derecho. Ahí vemos los pilares de primer y segundo orden, no se olviden, haciendo un corte para coronal. Ahí vemos una vista superior, donde se ven las valvas de la pulmonar, la aórtica, la mitral y la tricúspide. Y los coronarios. Ahí vemos la valva y los pilares. Igual, las 4 válvulas y los pilares. Tenemos ahí la valva mitral, tricúspide, y vemos la aórtica y la pulmonar. Entonces hacemos esa resección, vemos las 4 cavidades. No nos olvidemos, sangre roja rutilante, muerte con un periodo de agonía o inexistencia de agonía. Coágulos, hay un periodo de agonía. No se olviden en el cadáver. Entonces estamos viendo ahí los pilares, las 4 cavidades, el estado de las valvas, zonas de infarto si lo hubiera de acuerdo a la irrigación coronaria, venas y arterias, sistema coronario, que da la irrigación al corazón. Entonces ahí podemos ver las valvas y la irrigación. Entonces ahí tenemos una arteriograma del estudio a nivel corazón para ver qué vasos han sido obstruidos y zonas de infarto. Ahí tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda en sus trayectos. La coronaria izquierda, ahí vemos la resección con vaciado de acrílico de los vasos, el corazón del cadáver. Hay un corte de las 4 valvas, válvulas, mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar. Aquí podemos ver una perforación por arma blanca a nivel del ventrículo derecho. Se hace el corte en el cadáver y se ve las valvas. A nivel del tórax vamos a ir con el sistema respiratorio. Ahí podemos ver un corte a nivel bronquio antes de la apófisis de carina, que es la que va a dividir a los bronquios derecho e izquierdo. Aquí podemos ver las partículas de carbón, donde se van a dar las muertes por carbonización, y vamos a poder contestar si la persona murió por la carbonización y estaba viva o ya estaba muerta. Si estaba viva, van a ver esas partículas negruzcas en el trayecto bronquial. Aquí es en el trayecto traqueal, laringotraqueal, perdón. La apófisis de carina, la tráquea se divide en bronquio derecho e izquierdo. Si está muerta, no van a ver este negruzco. Lo mismo en las asfixias por sumersión o por broncoaspiración, vamos a tener secreción a este nivel. También podemos ver estas partículas de carbono en muertes por monóxido de carbono. Y ahí podemos ver por intoxicación por monóxido de carbono, líneas puntiformes de hidróxido, bueno, de hidróxido, o sea, de dióxido de carbono. Ahí tenemos, ya hemos visto en la anatomía de superficie, la proyección pulmonar anterior, donde en el anterior sí se ve el lóbulo superior, medio e inferior. En el dorsal es igual, lóbulo superior y lóbulo inferior. No se ausculta el lóbulo medio, por si acaso. Ahí tenemos parasagital, sí se ausculta en el lado derecho, superior, medio e inferior, y en el lado izquierdo solo superior e inferior. Esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Parte de los orificios y vías respiratorias. A nivel corte sagital. Tenemos los senos venosos, cartílago nasal, nervios olfatorios, que va a estar a nivel de las ramas de la lámina cribosa de los etmoides, donde va a estar el bulbo olfatorio, y cerca va a estar la pons cristagalli, donde la inserción no tiene severo.
Ahí está el seno esfenoidal y los conetes medio e inferior. Ahí está la epiglotis, la laringitraquea. La epiglotis es importante en las broncoaspiraciones. Igual ahí. Cuerdas epiglotis, las cuerdas vocales, los tubérculos cuneiformes, el tubérculo corniculado. Que nos ven, incluso esto se puede ver cuando se hace intubación, ¿no? Entonces ahí vemos cartílago tiroides, cricoides, los cartílagos como anillos de la tráquea, bronco derecho y izquierdo, a nivel de la espolón de carina, ¿no? Es la estructura al corte de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, su luz traqueal, su lámina propia, su capa submucosa y demás. Y tenemos los pulmones. A nivel derecho, lóbulo superior, el lóbulo medio e inferior. Esta es una cara ventral. El lóbulo superior y el inferior. Las cisuras oblicua, la escotadura cardíaca a nivel izquierdo. Y esa es la estructura de los alvéolos. Importante cuando ha habido las primeras olas del COVID-19. Entonces ahí tenemos estos sacos donde se produce realmente la respiración, o el intercambio gaseoso. Entonces ahí están los movimientos torácicos en inspiración y en expiración. Entonces ahí se puede ver a nivel del cuello, el triángulo anterior y los laterales que habíamos hablado, se hace una resección, se ve zonas de hiperemia a nivel de la musculatura del esternocleidomastoideo, a nivel de las capas íntimas, que son en asfixias por estrangulación o por ahorcamiento. Ahí podemos ver la epiglotis y ver en vías respiratorias si ha habido o no broncoaspiración. Como se puede ver. Ahí se hace la disección de los músculos del cuello, en caso de asfixias. A nivel de las cúpulas también derecho e izquierdo, se puede tener lesiones a nivel torácico, ¿no? De motoras. Ahí vemos vías respiratorias, bronco derecho izquierdo y la división del lóbulo superior, medio inferior y superior e inferior. Ahí tenemos, por ejemplo, una broncoaspiración. Este es un fluido a nivel del laringitraquea. Ahí está. Entonces, si hay una broncoaspiración, ese es el fluido que podemos ver en vías respiratorias. Ahí están los cilios respiratorios que se van a crear del calentamiento del aire. Y ese es todo el extracto, ¿no? Orgánico de pulmones y corazón. Una placa pegada de tórax donde se puede ver las sigüetas cardíacas y las sigüetas pulmonares. Resección, y ahí vamos a ver el mediastino posterior, medio y anterior. El medio es solamente los grandes vasos, ¿no? Ahí está. Mediastino anterior, cardíaca, medio, grandes vasos, posterior, vertebral. Y los lóbulos, pulmón derecho, superior, medio, inferior, e izquierdo, superior e inferior. Y los ilios. El aspecto de los alvéolos, donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. A nivel pulmonar. Ahí está el intercambio gaseoso, la hematosis, intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono a nivel de la sangre y a nivel del respiratorio, donde se realiza la verdadera respiración. Tenemos el tubo digestivo. Ya. Ahora, a nivel del tubo digestivo,
vamos a dividir en el tubo propiamente dicho y en las glándulas anexas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de cavidad bucal, ahí vamos a hablar del labio superior, de la arcada dentaria superior, el paladar blando, el paladar duro, las tonsilas, la úvula palatina, el istmo de las fauces, ¿no? O orofaringe, el arco palatofaringeo, el palato gloso, la cara dorsal de la lengua y el labio inferior. Ahí podemos ver la cavidad bucal, la arcada dentaria superior e inferior, se ven los incisivos, el canino, los premolares, segundo premolar, primer molar, segundo y tercer molar. Y la estructura del diente, ¿no? El esmalte, la dentina, la pulpa, etc. Esto se va a ver muy bien en estomatología forense, ¿no? Este es el desarrollo dentario de leche, donde están los brotes de dientes permanentes y los residuos de leche. Y estos ya son los permanentes, entre 25 años, ¿no? Podemos tener esos casos de supernumerario. Dientes residuales, el cráneo del niño y los definitivos en el corte. Ahí tenemos la estructura en cadáver de un corte longitudinal, del molar, corte original longitudinal del incisivo. Y ahí están las arcadas de tipo dentario. Entonces podemos ver la cara dorsal de la lengua. No se olviden las papilas. Ahí tenemos las calciformes, las papilas foliadas, las fungiformes, las filiformes, los músculos estafilinos, palato estafilino, la tonsila o amígdala palatina. Ahí tenemos parte de la epiglotis. Y ahí vemos la estructura de la cara dorsal de la lengua, ¿no? Ahí tenemos todos los cortes. Ahí tenemos la cara dorsal, la cavidad oral. Semiológicamente no se olviden la lengua en pico del oro, la saburral, que nos da diferentes estados internos, ¿no? Ahí podemos ver la glotis, vista superior. Y vamos a hablar del tubo digestivo, esófago y estómago e intestinos. Ahí tenemos las relaciones que tiene a nivel bronquios, a nivel de tráquea, a nivel del esófago, grandes vasos y la aorta descendente, que es importante en la anatomía topográfica. Entonces ahí tenemos la relación del esófago, la tráquea, el callado aórtico, donde se divide en la subclavia, en la carótida común, en el trayecto de la aorta descendente que va a ir por todo el tubo digestivo, toda la cavidad abdominal. Ahí se ve el corte. A nivel del endoscopio podemos ver de esta manera, tenemos la porción del caries del estómago y la porción abdominal del esófago. Túnica mucosa en ambos casos. Ahí podemos ver la recepción del músculo esofágico, que lo podemos sacar de esta manera. Entonces, son las contracciones musculares del tubo digestivo. Ahí vemos una contrastada de todo el estómago. A nivel de los órganos abdominales, los 9 cuadrantes que ya los hemos hablado. Ya vemos una anatomía de superficie. En los 9 cuadrantes quedan el hígado, bueno, vesícula biliar en una porción, en el epigastrio se ve parte del hígado y sobre todo estómago. Los 4 cuadrantes de vesícula biliar que está entre el epigastrio y los flancos. El intestino grueso con su marco colónico y el delgado. Vemos sus serosas, que es el epiplón. Podemos ver el ligamento gastrocólico, la inserción del epiplón.
a nivel del abdomen. Tenemos las diferencias estomacales. Incluso podemos tener cúpula de estómago, un estómago largo. Ahí tenemos, por ejemplo, un estómago hipertónico, un estómago ortotónico, hipotónico y atónico, de acuerdo a la posición del contorno del estómago y el hábito corporal. La Coca-Cola. Entonces ahí tenemos la curvatura mayor, la curvatura menor, conducto pilórico, el conducto cardíaco y el fondo del estómago, como podemos ver acá. Entonces, antropilórico, el bulbo duodenal que se continúa, el fondo del estómago, la curvatura mayor, la curvatura menor. La arteria y vena coronaria estomática, que va con la curvatura menor, y la arteria y vena gastroepiploicas, la curvatura mayor. Si hacemos un corte sagital, vemos la cara interna del estómago, los pliegues de la mucosa gástrica, aquí vamos a ver las gastritis, las úlceras, los cáncer, etc. Y en autopsia vamos a ver contenido gástrico o contenido alimentario. Esos son los pliegues gástricos. En el corte tenemos el área gástrica, las fositas gástricas, el epitelio y las musculaturas. Entonces en el cadáver vemos el estómago, vista anterior, y un corte sagital a la vista anterior del estómago. La musculatura, curvatura mayor, curvatura menor, fondo, antropilórico, conducto epíloro, como está acá, ¿no? La distribución de la musculatura está en cadáver. Esa es una visión endoscópica del polo superior del estómago. Se ven los pliegues, el píloro. Ese se ve contenido gástrico, es solamente líquido medio espumoso. Ahí está curvatura mayor, parte de la curvatura menor y el epiplón en el cadáver. Ahí está verificando una perforación que se da a nivel del colon transverso, ¿no? Se puede retirar toda la masa y se ve el intestino posterior. Se despliega, ¿no? Y esta es la mucosa gástrica. Aquí tienes una gastritis crónica hemorrágica. Ahí vemos curvatura mayor, curvatura menor, estómago. Seguimos con duodeno, y uno ilion, colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoide y recto. En la anatomía de superficie, semiológicamente podemos ver, por ejemplo, la porción superior del duodeno, descendente, cabeza del páncreas, cola y cuerpo del páncreas, a nivel epi-hipogástrico. Este es duodeno, cabeza del páncreas, y ahí vemos las mucosas duodenales. No nos olvidemos que los dólico colon, que es un problema bastante importante en toda la parte del sur, por cuestión chagásica, y sobre todo megacolon, que es en todo el marco colónico, en Chagas y en altura también tenemos ese problema, ¿no? Por cuestión de altura. Tomamos la estructura, toda esta parte histológica del tubo del intestino delgado, y tenemos las vellosidades, la luz intestinal, la capa muscular y la mucosa y sus vellosidades. No se puso más la absorción alimentaria. Esa es la estructura de las vellosidades del yeyun ilion. Es una radiografía con contraste con bario, donde se piden los pliegues en el contraste. No nos olvidemos que también el intestino delgado es prolongación del sistema inmunitario, porque tenemos las placas de Peyer que se encarga de la inmunidad humoral y celular también. Está retirada el epiplón y tenemos los mesocolon, ¿no? Que es
parte de las serosas que cubren los intestinos y bueno, que dan sustento también al mismo. Y el intestino grueso, no tenemos el apéndice secal, que era un vestigio de un órgano linfoide muy importante. Se cree que todavía tiene la función inmunitaria. El colon ascendente, el ciego, transverso, el descendente, el sigmoide y el recto. Ahí tenemos diferentes vistas. Por ejemplo, tenemos una posición normal del marco colónico, una elongación del marco colónico, una forma de U del marco colónico y una forma de D del colon. Todo a nivel de la variación de los colon transversos, si se dan cuenta. Ahí tenemos el ciego y el apéndice. Importante tener una idea de esto, porque incluso les puede tocar que de emergencia tendrían que estar en apendicitis. En teoría estamos capacitados para hacer, en teoría. Ahí está entonces el ciego, el apéndice K, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon ascendente y transverso, el ángulo esplénico entre el transverso y el descendente, el sigma y el recto. Esa es la estructura histológica. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos por endoscopía los australas del colon y los pliegues semilunares del colon, las dilataciones, son estos pliegues que también se puede ver en rectosigmoidoscopía. Yo le he podido ver incluso los divertículos de Meckel, he debido ver perforaciones a nivel de todo el marco colónico. Entonces ahí podemos ver parte de todo este marco colónico y parte de las glándulas anexas, ¿no? Tenemos ahí la arteria mesentérica, tenemos el recto, con el canal anal, tenemos los tubérculos de Morgani a nivel del recto, a nivel de los senos nasales, la zona aneocutánea y el ano específicamente, que mide 1.5 centímetros más o menos el ano, ¿no? Que lo voy a explicar muy bien en mañana, que vamos a ver genitales con aplicación en delitos sexuales. Pero ahí está la línea pectina, los pliegues anales, ahí está el recto, el ano. Ahí tenemos sección frontal y transversal del ano. La musculatura, el esfínter anal interno, el esfínter anal externo. Aquí tenemos una vista inferior del recto a través del rectoscopio introducido hasta la ampolla rectal. Por un endoscopio hasta la ampolla rectal. Ahí están los pliegues transversos del recto. La vascularización del recto que está a través de la arteria abdominal. Tenemos las ilíacas y la mesentérica, lo que se va a encargar de la inervación del recto. A nivel venoso también, el ilíaca común y las venas rectales superiores. La diferencia que lo vamos a apuntar del recto con relación a los órganos genitales en un corte sagital del varón y de la mujer. Tenemos la ampolla rectal, el periné del varón, que lo hemos visto ya en la anterior clase, el triángulo más, con los ángulos más agudos, la región sacra, el pliegue anal, el esfínter anal, las bolsas escrotales. Este es el de la mujer. Vean la región sacra, el triángulo es más pronunciado, los glúteos y el periné y la región genitales externos. No se olviden la descripción, vemos la estructura de los pliegues perianales, como está aquí, si son simétricos o no. En delitos sexuales me adelanto que son asimétricos, sobre todo
en coitos anales crónicos o abuso sexual. La estructura del esfínter y la tonicidad del esfínter. Es importante describir. Muy bien, ahora vamos a hablar de las glándulas anexas del tubo digestivo. Vamos a hablar de las glándulas salivales, sobre todo la glándula parótida, que va con el conducto de Stenon, acompañado a las ramas terminales del nervio facial. La glándula sublingual y submandibular son glándulas salivales. Como podemos ver ahí, la glándula submandibular, la glándula sublingual, ¿ya? Y la glándula parótida. Ahí vemos un corte de resección, la glándula parótida, la mandibular y la sublingual. Ahí podemos ver glándulas salivales. El verde es el conducto de la glándula salival y blanco son los nervios. Esto es a nivel parotidio. No, parotidio y a nivel sublingual y submandibular. Glándula parotidia totalmente serosa al corte histológico, la mandibular serosa y mucosa y la sublingual totalmente mucosa. Vamos a ir a la vesícula biliar de mucha semiología, el hígado y el páncreas. Ahí tenemos el componente hepato-bilio-pancreático. Ahí tenemos la cola, el cuerpo, el cuello y la cabeza del páncreas. Ustedes saben que el páncreas puede operar. Si hay una lesión pancreática, normalmente es mortal. Entonces ahí tenemos una vista ventral externa del páncreas, la cola, el cuerpo y la cabeza. Y tenemos una cara interna con la resección parcial esquemática del páncreas, donde está el conducto pancreático principal y los conductos accesorios. Ahí tenemos el componente pancreático duodenal y la vena porta y las arterias mesentéricas. Si hacemos un corte, cuerpo del páncreas, cola del páncreas, cabeza del páncreas. Y ahí tenemos los conductos. Ahí está el colédoco, por ejemplo, y los conductos pancreáticos. Y ahí está el duodeno. Tenemos la variabilidad de la desembocadura del colédoco y el páncreas. El conducto común largo. En el B tenemos dilatación del extremo terminal de la ampolla, como podemos ver ahí. El C es un conducto muy corto. Aquí es la dilatación. Este es el largo. El D, la desembocadura por separado del conducto pancreático y del colédoco. El E, desembocadura común de ambos conductos, se pueden ver aquí. Y aquí es el conducto pancreático accesorio. Entonces tenemos el conducto pancreático accesorio, también llamado de Santorini, y el conducto principal o conducto de Wilson. No se olviden, eso ya hay que recordar. Entonces tenemos ahí el conducto pancreático accesorio de Santorini, doble, anastomosis de los conductos, entrecruzamiento de conductos, entrecruzamiento de los conductos doblemente. Hay una falta de comunicación de los conductos. El conducto pancreático principal de Wilson es doble, tortuosidad del conducto de Wilson y ausencia del conducto de Santorini, las diferentes variantes. Ahí se ve el marco hepático, de anatomía de superficie, el lóbulo izquierdo del hígado que está entre el nivel del epigastrio, el lóbulo derecho del hígado en el flanco y la vesícula biliar entre el flanco y el hipogástrico. Ahí tenemos el ligamento falciforme, el ligamento redondo, el lóbulo hepático izquierdo
el ligamento redondo que lo separa. La cara inferior tenemos el lóbulo caudado, el lóbulo hepático izquierdo, el lóbulo cuadrado, el lóbulo hepático derecho. Y ahí tenemos el ligamento coronario, el ligamento de la vena cava caudal, el ligamento redondo, etc. Y ahí están sus diferentes cortes hepáticos, externo, interno, inferior, vista anterior del hígado, que es el diafragma en el cadáver, vista inferior del hígado, vemos vesícula biliar, el ligamento venoso. Ahí está la estructura del hígado. Tenemos el lóbulo izquierdo muy pequeño, atrofia del lóbulo izquierdo, un hígado transverso, que el lóbulo izquierdo es muy grande, lóbulo derecho en lengua y muy grande, puede haber una impresión renal profunda de la constricción al corte, y puede haber los surcos diafragmáticos a nivel del lóbulo derecho. Y ahí vemos la sistematización. El segmento posterior octavo, el segmento medial izquierdo cuarto, el segmento posterior lateral izquierdo segundo, segmento lateral izquierdo tercero, el segmento anterior y lateral derecho sexto y el segmento anterior quinto. El segmento primero, el segmento posterior lateral izquierdo segundo. Toda la sistematización hepática, la vascularización a través de la vena cava inferior, las venas hepáticas, la irrigación a través de la arteria hepática propiamente dicha, que sigue sus ramas. Esta es la arteria hepática, la vena hepática, los conductos biliares. Esta es una estructura hepática a nivel celular, ¿no? Ahí está su vascularización. Los sinoides, los conductos biliares, venosos y el corte de la estructura histológica. Ahí vemos también la irrigación venosa. Diagrama esquemático del hígado en su vista anterior. Variaciones de la ampolla de la vesícula biliar. Por ejemplo, en A podemos ver una unión cerca del hígado y conductos hepáticos. Una B, unión cerca del duodeno, conducto cístico y hepático. Y C, una unión cerca del duodeno por el conducto plástico hepático. Ahí podemos ver. Igual las variaciones, que tenemos una unión baja del conducto hepático común, adherencia del conducto hepático común, una unión alta del conducto hepático, conducto cístico ausente y muy corto, una espiral posterior y anterior del conducto hepático. Puede haber conductos accesorios de un hepático común en uno solo, el conducto quístico, el conducto colédoco, el hepático accesorio. Y aquí se ve radiografías contrastadas. Aquí se puede ver endoscopía del lóbulo derecho del hígado, la fosa vesicular biliar y el aumento del pulmón mayor. Una colangiopantografía post-mortem de la partirrigación. Ahí están los hilios hepáticos. Y este ya es el BAF, en su cara externa, inferior y al corte longitudinal. El vaso, entonces, una superficie visceral y glándula roja y blanca. Vamos a ver el aparato urinario ahora.
La anatomía de superficie del riñón izquierdo. El derecho está entre las 11 y 12 costillas y el izquierdo se encuentra un poco más arriba en relación a la cresta ilíaca. Esto lo hemos visto en la anterior clase. Las fosas renales. Tenemos el riñón, la pelvis renal, el uréter, la vejiga urinaria y la uretra a nivel femenino. Masculino, riñón, pelvis renales, uretra, vejiga, uretra masculina. El otro era femenino. Tenemos ahí la función renal, glándulas suprarrenales, el riñón y el uréter. Entonces tenemos la arteria suprarrenal inferior, la arteria renal y la vena renal a nivel del ilio renal. Entonces, de un riñón derecho, ambos riñones que se han fusionado. Esto es una malformación, se pueden fusionar los dos riñones a sus polos inferiores. En un corte sagital, la glándula suprarrenal, tenemos la corteza y la médula renal. Estas son pirámides de la médula renal. El cáliz es el cáliz mayor, grasa del seno renal, las columnas de Bertin entre las pirámides renales. El ilio está dado por la arteria y vena renal, el uréter. Ahí vemos al corte sagital de la médula y corteza renal. Ahí tenemos una visión caudal del riñón izquierdo a nivel transversal. O sea, el seno renal que es adiposo, arteria y venas renales y a nivel de irrigación. Vamos el cáliz renal mayor, la pelvis renal, los cálices renales y el uréter. Aquí podemos ver una radiografía P de riñones con contraste. Se ve la pelvis, el cáliz y el uréter. Esto es una ecografía renal. Pelvis, polo, psoas. Entonces aquí podemos ver una arteria renal con arteria polar superior en A. En la B, dos arterias renales se dirigen al ilio renal. Arteria polar superior accesoria y polar inferior accesoria en los siguientes casos. Ahí vemos un poco la sistematización. Esto basado en acrílico en el cadáver de la vascularización del riñón. Se puede ver pelvis renal. No se olviden que la unidad funcional es la nefrona, donde tenemos un túbulo contorneado proximal, un túbulo contorneado distal, el contúbulo erector, donde está el conducto de Bellini, el asa de Henle, que es entre el túbulo proximal y distal. Esta es una cápsula de Bowman, que es la unidad funcional que se da del riñón. El uréter, este es el glomérulo, el asa de Henle. Ya. El uréter vamos a tener una porción abdominal que es retroperitoneal, que nace a nivel de la tercera lumbar, va paralelo a los cuerpos vertebrales de la tercera, cuarta y quinta lumbar. La porción sacroiliaca, el uréter pasa por la arteria sacra y la sínfisis sacroiliaca. Tenemos una porción pélvica que en el hombre pasa por detrás de las vesículas seminales y conducto de frente. Que en la mujer el uréter está debajo de los ovarios, va por el ligamento ancho, va a una corta distancia por el cuello del útero hasta los fondos de la vagina. Y una porción vesical, el uréter atraviesa la pared posterior de la vejiga, siendo propia la contracción del músculo de la vejiga que cierra el meato uretral y evita el reflujo de orina a los uréteres. Como podemos ver ahí. Es un estudio radiográfico con contraste del cáliz de nivel renal y uréter. Ahí hizo una radiografía intravenosa, una visión endoscópica del meato uretral, una visión endoscópica del meato uretral a nivel del giro uteroscopio. Ahí tenemos al corte, varón y mujer,
y los uréteres que hemos descrito. Está la vejiga. En el varón bueno, está el uréter, la uretra con la próstata y demás. Ahí está la vejiga. Tenemos el vértice de la vejiga, el trígono vesical. Entonces ahí tenemos la capa muscular de la vejiga, el cuerpo de la vejiga que está al corte abierto, pliegues de la mucosa de la vejiga, el orificio ureteral. Puede ser recto y sus relaciones. Ahí tenemos la vejiga, el trígono vesical, el utrículo. En el varón está la próstata y la desembocadura del conducto eyaculador. Ahí se ve en el varón. Se va a continuar a nivel del pene, la uretra. Y a nivel de la glándula prostática se ve la salida de la uretra con relación a la vejiga. Y esto es en la mujer. A nivel de la vulva. Muy bien. Ha sido maratónica. ¿Tienen alguna consulta o alguna duda? Es lo que vamos a ver en el examen externo del cadáver, que me imagino ya lo han revisado en patología y en tanatología. Mañana vamos a seguir el siguiente segmento, pero mañana vamos a hacer énfasis porque me interesa la aplicación de delitos sexuales, porque no solamente el forense ahora lo ve. Vamos a ver mañana que de acuerdo a la ley 348 todo el personal de salud lo tiene que ver. Entonces vamos a separar anatomía con semiología en delitos sexuales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Desde el cerebro hasta el uretra. Doctor, perdón, Sí, tengo una duda propia más que todo. ya. ¿Cuánto pesa normalmente la masa cerebral en una persona adulta? Ya. 1500, ya, el volumen, ya. Pero hay una diferencia. Del varón es mayor, 1500, 1600, y de la mujer es menor, 1000 hasta 1300, 1800. Se creía antes que en realidad más el peso y el volumen, que en el varón, por el mayor volumen, tuviera más inteligencia. Pero se han olvidado, con últimos estudios, que la parte de inteligencia cerebral no se da por el volumen, se da por las cisuras, la cisuración. Y les cuento que la mujer tiene mayor cisuración que el varón. ¿Ya? Y bueno, saben que los delfines tienen mayor cisuración que nosotros. Que en teoría tendrían mayor inteligencia que nosotros. ¿Ya? Y se ha visto. O sea, todos queremos a los delfines, ¿no? Los adoramos todo, pero hay un artículo en que causan daño, en que hay violación entre ellos, aunque no lo crean. ¿Ya? Entonces, no se vayan tanto al volumen, más que el peso, ¿no? De todas maneras, tengo algunos de los artículos o algunas materias de revisión que están cada peso de los órganos en cuanto a autopsia. ¿Ya? Entonces lo pueden revisar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Que hay muchas. Como ustedes se han quedado medio medio, yo también, porque ha sido embutido de información que lo tienen que repasar, porque creo que les he dado en 2 horas el curso de casi un año de primero, ¿no? Entonces, ha sido anatomía topográfica pura. Me gustaría que lo revisen mejor la grabación del video y revisen el material. O sea, la idea no que sepan memoria, sino que tengan un protocolo, una guía cuando apliquen ustedes. La anatomía, que prácticamente la hemos terminado hoy día, porque mañana vamos a hacer énfasis en la parte genital. Tienen que saber la anatomía de superficie para la descripción de lesiones y la descripción semiológica en su quehacer. ¿Y la interna para qué? Para la necropsia, para la autopsia. ¿Ya? Ustedes cuando estén palpando los 9 cuadrantes ya tienen que tener la proyección de qué órganos están. O sea, vesícula biliar no solo está en el flanco, está en el epigastrio. Y si tienen un hígado graso, que se ha aumentado de volumen,
el lóbulo derecho va a llegar, puede llegar hasta el flanco del lado izquierdo, por si acaso. Lo mismo que en una cirrosis. El lóbulo derecho no va a llegar al epigastrio, va a estar en flanco porque ha regresionado. Lo mismo que el conducto de la vesícula, ¿no es cierto? Que está flanco, pero también ya está cerca del hipogastrio. O sea, esas proyecciones en vista cuando estoy tocando la tengo que tener clara. Igual que el área cardíaca, a nivel pulmonar. Cuidado, ha habido que en dorso han auscultado lóbulo medio. ¿Está bien? Lado derecho. En dorso. ¿Qué dices, Danita? Que recién te he visto aparecer, no estás en la lista de asistencia. Ahorita los voy a corregir. Sí, buenas noches, estar un poquito tarde, no me podía conectar. No, pero No, ahorita vamos a corregir, no te preocupes. ¿Puedo eh, auscultar y describir el lóbulo medio en dorso? no, La- doctor, solamente anterior, no solamente anterior, también lateral. lateral. Ujú. ¿Ya? Pero lateral, ventral, no lateral, dorsal. Dorsal. Ujú. En el dorso es igualito el derecho y izquierdo, lóbulo superior, lóbulo inferior. ¿Eso te da qué? Anatomía de superficie. ¿Ya? Ahora les he dado un enfoque más exquisito, trauma craneoencefálicos, porque hay deficiencias. Me ponen, yo he visto un caso, todo el hematoma epidural, y le han puesto TEC abierto grave. He visto, he hecho la metapericia, viendo el cadáver, viendo las fotos, la dura madre estaba intacta. Entonces, cuando la dura madre no está lesionada, no se puede hablar de un trauma craneoencefálico abierto. No se olviden, por más que haya fractura de calota y se vea el hematoma. Si la dura madre está intacta, no es abierto. Ahora, cerrado la cavidad, pero la dura madre está lesionada, por eso hay un hematoma subdural. Es un TEC abierto. Pero eso es por anatomía, o sea, la dura madre es la que determina. En los partos, en los traumas por parto prolongado, en caso de mala praxis, también lo tienen que ver. El cabalgamiento de los huesos. Hay leyes que determinan el cabalgamiento para adaptación del hueso del continente para proteger el contenido, pero hay una fuerza externa y una fuerza interna que te da la masa encefálica que hace que haya el cabalgamiento. Lo tienen que saber, porque en este cabalgamiento va a haber lesiones de ¿qué? Del seno longitudinal o de las meninges, que puede darte hematomas epidurales no masivos. Entonces, la anatomía nos permite hacer el peritaje neuroanatómico. ¿Ya? Se darán cuenta que mi expertise en autopsia es justamente neuro, por el doctorado. Entonces, siempre estamos en peritajes de TECs o de patologías neurocraneales. En el libro que les mostró María Isabel, yo tengo un capítulo escrito con los españoles solo de autopsia neurocraneal. ¿Ya? Se ha acabado, si no se los hubiese mostrado el libro, les hubiese visto mucho, pero bueno, estamos trabajando en la segunda edición, pero ya no va a ser 2 tomos como les mostró María Isabel, 4 van a ser. Ya, porque no da para 2, es demasiado, son 900 páginas, eso lo hemos trabajado con 60 autores, ¿no? Pero ya, esa propaganda ya no nos daremos. Muy bien, hay un montón de preguntas, hoy sí ha sido, nos ha dado empache de información, lo tienen que ir digiriendo y repasando. Mañana vamos a ser más específicos, pero si tienen alguna pregunta de hoy día, mañana me lo hacen, no hay ningún problema. ¿Cuál es la aplicación práctica? Ya les doy un cráneo. Acá, en pulmones y tórax, sobre todo el corazón con relación al pericardio para hablar de taponamientos cardíacos cuando tengan. Pulmones con relación a pleura, a nivel superior, neumo. Medio, inferior, hemo. No se olviden de eso. Ya, hemo. A nivel abdominal, los traumas abdominales abiertos o cerrados y que haber hemorragias. Entonces, hay los infartos mesentéricos, ¿no? No se olviden, que causan muerte. Si no se autopsia, puede ser incluso muerte súbita. Solamente se va a producir una equimosis a nivel de toda la cavidad abdominal. Entonces,
ahí ustedes tienen antecedentes y pensaron en un infarto mesentérico. Justo el otro día, esta semana, hemos tenido alguna noticia de una persona de 37 años que fallece. Y de memoria creo que el médico le puso paro cardíaco. 37 años, no antecedentes de patología ninguna, es muerte súbita. ¿Qué es lo que tenemos que pensar primero? Polígono de Willis, aneurisma. Cuando es tan súbita y ha sido en silencio, y si vamos a recabar historia, seguramente tenía algún dolor de cabeza y demás, 37 años súbita, no obeso y demás, lo primero es aneurisma. Cardíaco, 21 años tal vez, ¿no? Si hay una malformación congénita, difícilmente va a llegar hasta los 37 años. No se olviden. Entonces hay que pensar en aneurisma. Y ahí me tengo que ir al polígono de Willis. Arteria basilar, puente, mesencéfalo, acá. Entonces ahí seguro va a haber sangrado, que no se lo va a ver. No se olvide, signo de Bate o de Bader retroauricular, fractura de piso medio. Apuéstenla, no van a perder. Como el poderoso Tigre gana 4-0 hoy día. ¿Ya? No la van a perder. El Raúl es bolivarista por la expresión. Facies de mapache, piso anterior. El signo ahorita no me acuerdo si es de Vargas Alvarado, pero bueno, en la asfixiología, cuando hay una hipoxia a nivel de la lámina cribosa del etmoides. No estoy seguro, pero es un signo de asfixia. No se olviden. El otro es más abajito, pero eso lo van a revisar, porque ahorita no lo tengo de memoria. Toda la semiología. Además, se supone que el anterior docente en el taller les ha tenido que dar eso, patología, ¿no es cierto? Yo no me metí mucho a patología porque he entendido que lo sabían, entonces me han dicho solo morfología. Pero no puedo dejarla darle la aplicación, porque si no sería clase de primer año. ¿No ves? Y nada que ver. Muy bien, corregiremos a ver quiénes no se han anotado en asistencia y están. Doctor, yo, Danita, aquí. Ya, por esta vez, Danita. Ya, ¿quién más? Nadie más, ¿no? Hoy día vi mayor chachada de varios. 10 puntos de la asistencia, no se olvide. Ya, entonces, sus trabajos hasta mañana a las 11 de la noche. Lo hemos ampliado porque he tardado también en subir. Entonces, está bien. El trabajo final les voy a dar, pero me adelanto que por lista van a desarrollar un tema. Va a ser un ensayo, Word y presentación. Vale 60 puntos. ¿Ya? Si hubiese alcanzado más tiempo, lo hubiesen defendido. Pero bueno, acá no, porque tengo que acabar el material. ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? O mucho nombre, mucha información para que poco a poco lo vayamos procesando. Creo que hace mucho. ¿Les he dado un año de anatomía? No, casi todo el curso en 2 horas. Yo también estoy medio. ¿Ya? Entonces descansamos y mañana nos vemos a las 7. Se los voy a subir los links de las 2 clases a plataforma. Está su material de consulta y los links también a nivel de plataforma. ¿Ya? Perdón, a nivel del grupo. ¿Ya? Y mañana profundizaremos en delitos sexuales. Háganme las preguntas que quieran, porque bueno, María Isabel y alguno que me conoce, mi otro fuerte a nivel nacional es delitos sexuales. Entonces mañana eso sí se los voy a dar a detalle. ¿Ya? Buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Hasta Buenas mañana, noches, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doc, una preguntita. De cabrón, me va a disculpar. ¿Será que podemos... ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ah, ¿será que podemos seleccionar con las personas que podamos presentar la tarea de hoy que está diciendo? De nuevo. Tiene No te- que ser por lista, juro. Si tienen algún tema de propuesta, háganmelo por inbox. No hay problema. O sea, si ustedes digan, este tema quisiera trabajar, pero por inbox hoy, hasta mañana. Entonces ya les doy ese tema. Para todos. O sea, si cada uno de ustedes quiere un tema que trabajar, que no se repita, obviamente. Si se repite por inbox, les voy a decir, ya una persona se ha adelantado. O sea, si Sandra, sales del tema y ya tienes un tema, mándalo ahorita. Pueden escoger, no hay ningún problema. O sea, me pueden proponer
un tema. De por ahí ya lo tienen trabajado, lo manejan, lo dominan, ante un caso, perfecto. Pero mándenmelo por inbox. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Ya, si hasta el medio, si hasta antes de la clase de mañana no lo han enviado, entonces yo ya les designo el tema. Pero ustedes pueden, Disculpe, doctor, ¿los temas van a ser de lo que estamos avanzando en estas clases? ¿Lo sí, que podemos escoger? sí. Pero con una aplicación más clínica no hay problema. Por ahí, alguno de ustedes tiene un caso que ha visto de trauma craneoencefálico y van a aplicar anatomía, no hay problema. Porque el taller es morfología, pero no podemos dejar de lado la patología o la semiología forense. No podemos. En anatomía de superficie, si no aplicamos lesiones, ¿no ve? Ya, entonces, se los dejo a ustedes el tema. Si alguno quiere un tema, escoge, pero hasta mediodía de mañana por inbox. ¿Ya? Obviamente me dice su nombre, pues no tengo de todos identificado su nombre y me dicen el tema. Si no está repetido, yo les voy a decir así, ok, y ya lo pongo en la lista. Y eso lo voy a publicar en plataforma y también se los voy a mandar por WhatsApp. ¿Ya? Hasta luego. Rájense, pues tiene 60 puntos, o sea, con eso se aprueba el módulo. ¿Ya? Ok, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.